Adelante, Pau. Para conocer de nuestro pasado, de nuestros pasados. Ok, sí. Y conocimiento. Y bueno, ¿y para qué será bueno conocer nuestro pasado? Pues para también decirle a los que siguen, ¿no? Generaciones que siguen, informarnos, o sea, conocer y dar a conocer. Conocer y dar a conocer. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea distinta? ¿Por qué será bueno el estudio de la historia? ¿Por qué se imaginan que será importante el estudio de la historia? Hay una frase que me gusta mucho que dice que aquella sociedad o aquella persona que no conozca su pasado está condenado a repetirla. O sea que aparte de conocer lo que ha sucedido y que las demás generaciones que vienen también conozcan lo que ya sucedió, algo muy importante pues es también aprender de lo que ya pasó. Aprender de ello para no volver a cometer los mismos errores o incluso pues para a lo mejor replicar lo que ya funcionó en otros momentos o a partir de lo que ya sucedió, crear algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, el estudio del pasado ha permitido bueno, que a través del tiempo vayan surgiendo nuevas formas de gobierno, ¿no? Porque a lo mejor la forma de gobierno de aquel momento no era tan efectiva que pues entonces pues tuvo que cambiar, ¿no? ¿Y cómo cambiarla? Pues analizando lo que ya hizo, ¿no? Analizando los resultados. Entonces al final la historia pues nos permite cambiarla o mejorar como nación o incluso como personas. Y bueno, algo muy importante es que vamos a estar usando estas palabras que ya hemos visto con anterioridad, las diferencias, ¿no? Hecho histórico tiene que ver con un momento. Puede ser, por ejemplo, lo que pasó en un día, lo que hizo cierta persona en cierto lugar. Solamente es un acontecimiento, ¿no? Una acción. En cambio, el proceso, pues va a ser el conjunto de varios hechos históricos. Por ejemplo, como el proceso de independencia. Y la palabra historiador, pues se refiere a la persona quien cuenta esa historia. Cuando vimos un poco de ciencias sociales, vimos que la historia puede ser un poco subjetiva porque va a depender mucho de la persona que la cuenta. Aparte de ser una forma narrativa, el historiador decide qué es lo que va a usar para narrar esos hechos. Bueno, aquí quisiera agregar dos conceptos o dos formas dos fuentes de información, que son las primarias y las secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que no han sido editadas o no se han modificado bueno, la información tal cual. Por ejemplo, algún escrito, por ejemplo, alguna carta, iconografías como pinturas, la cartografía como los mapas y algunos testimonios orales. Dentro de las fuentes de información secundarias, ya tenemos el análisis de esa información o de otros datos, ¿no? Por ejemplo, entre ellos podríamos incluir a las gráficas y las estadísticas. Y bueno, estos medios son los que utiliza el historiador para poder así dar su versión de la historia. Esto solamente es un recordatorio, ¿va? Del por qué es importante la historia. Y recordemos también que la historia sí es una ciencia, porque, bueno, recordemos que la ciencia se divide en dos, ¿no? Las naturales y las sociales. Al principio las sociales buscaban apegarse al método científico. Sin embargo, pues con el tiempo pues fue cambiando y ahí ya podemos ver algunas formas de hacer ciencia, los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Pero aquí la historia sí se considera ciencia porque al final tiene que tener evidencia para poder comprobar las narraciones. Y esto pues a partir de las fuentes de información primarias o secundarias incluso. Pero bueno, vamos a analizar la historia de México desde nuestras raíces. Pero ¿ustedes saben de dónde vienen los mexicanos? ¿De dónde creen que vengan los mexicanos? ¿De dónde venimos?
Alguien que se le ocurra de dónde. Yo, por ejemplo, he escuchado en algunos países que dicen que venimos de Chilangolandia, ¿no? Pero bueno, ya Chilangolandia ya es algo muy actual, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde venimos los mexicanos? De México. De México. Bueno, algo curioso es que, pues, no todo el tiempo el lugar donde vivimos se ha llamado México. Principalmente nos comenzamos a llamar México a partir de la independencia. Entonces, bueno, vamos a analizar primero de dónde vienen los mexicanos. Una de las teorías más aceptadas es bueno, es a partir de algo que se le llama el poblamiento de América. Nosotros estamos en el continente americano. Sin embargo, se considera que el origen de la especie humana se originó en el continente africano. Y a partir de ahí, cuando eran sedentarios, cuando iban en busca de alimentos, pues esto hizo que comenzaran como a esparcirse por todo el planeta. Obviamente este proceso pues fue por miles de años. Entonces, bueno, hay una teoría que es la más aceptada, sin embargo, en la actualidad sigue saliendo más información. Por ejemplo, hoy en día dicen que ya existían poblaciones en el continente americano antes de esta teoría, antes que llegaran por el estrecho de Bering. Entonces, bueno, una de las teorías más aceptadas es que en la última era glacial llegaron personas caminando desde Asia. Pues, se dice que estaban persiguiendo un mamut. Entonces, en búsqueda de cazarlo, pues llegaron al continente americano. Entonces, antes no existía pues tal cual este cuerpo de agua en forma líquida. Estaba en forma sólida y eso permitió que pudieran pasar caminando. Otras teorías dicen que incluso esta era glacial alcanzaba incluso pues a tocar América del Sur y Oceanía. Y eso también permitió que también pudieran llegar por la parte de abajo. Bueno, creo que incluso también llegaba hasta África la zona glacial. Otros dicen que también llegaron por barcos, sin embargo, o por balsas, pero por la época yo esa la veo muy complicada. Sin embargo, pues dicen que ya entonces ya posiblemente también ya había algunas especies de sapiens en nuestro territorio mexicano. Bueno, lo que hoy en día es México. Pero bueno, nosotros estamos aquí. Muy importante de recordar. Y bueno, y a partir del poblamiento de América, ahí inicia la historia de nuestro país. Entonces, bueno, supuestamente, pues eso sería como el origen de los mexicanos. Las personas o los sedentarios que llegaron bueno, ahora sí que caminando al continente americano. Entonces, de ahí comienza nuestra historia. Sin embargo, pues se dice que todos somos de origen africano, porque de ahí se desarrolló la vida. Bueno, la especie humana. Bueno, después de este proceso, bueno, porque este proceso tiene que ver más con como cuando los grupos de personas o los grupos sociales viajaban de un punto a otro. Entonces, al final, pues no había como una estabilidad, porque pues constantemente estaban en cambios. A veces se establecían en algunos lugares, pero solamente por meses, y ya cuando escaseaban los alimentos, pues viajaban a otro lado, ¿no? O cuando la época no era muy buena, pues igual también tenían que emigrar, ¿no? O que irse a otros lados. Entonces, bueno, la historia de nuestro país, aunque inicia con el poblamiento de América, la primera etapa se le podría llamar, o se le conoce como la época prehispánica. La época prehispánica ya es a partir de que se forman las primeras civilizaciones. O sea que cuando los sedentarios es en el proceso que pasan a ser nómadas, que ya están establecidos en un lugar determinado. Bueno, algo muy importante es que recordar que la época prehispánica también se le conoce como precolombina. Aquí quisiera resaltar que ambas tienen el prefijo pre. ¿Ustedes se acuerdan qué significa esto de pre? De, ¿no? ¿Cómo, Jenny? Antes de, Antes, anterior a exactamente. eso, al... Exactamente. Pre significa antes.
Entonces, bueno, cuando decimos prehispánico, lo hispánico hace referencia a los españoles. Entonces se puede traducir como antes de los españoles o antes de la llegada de los españoles. Precolombina se le conoce porque, bueno, se le denomina como antes de Cristóbal Colón. Pre de antes, colombina de Colón. Los precolombina significa antes de la llegada de Cristóbal Colón. Bueno, entonces esta época pues tiene que ver antes de las invasiones. Vamos a ver a detalle cuáles son las características de esta época, ¿vale? Bueno, fíjense que antes no se le llamaba, no se le conocía tal cual, o las civilizaciones prehispánicas no le llamaban el continente americano, le llamaban la Gran Anáhuac. Sin embargo, pues un historiador fue el que le dio el nombre de Mesoamérica, o le dio estos nombres, que estos nombres principalmente se los dio también dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Del tipo de ecosistema en el que se desarrolló cada una de las culturas. Entonces, bueno, aquí dice que el concepto de Mesoamérica fue creado por Paul, bueno, el apellido ya se los debo, pero algo de Kirchhoff, en 1943 para designar el territorio que abarca desde Nicaragua hasta México. Bueno, que principalmente es esta zona de color verde. Entonces, bueno, estas tres zonas fueron donde se desarrollaron las primeras culturas de nuestro país. Oasis América se le conoce a la zona que, bueno, principalmente es un oasis, es una zona donde hay vegetación, pero está rodeada de desierto. Árido tiene que ver con tierras secas, tierras desérticas. Entonces, por eso a esta zona se le conoce como Aridoamérica. Y meso tiene que ver como con el centro, que incluso, por ejemplo, hay otra civilización que se le conoce como Mesopotamia, que también tiene el prefijo meso. Entonces, Mesopotamia significa en el centro de dos ríos. Entonces, Mesoamérica hace referencia como que en el centro del continente americano. Entonces, es más o menos la definición que se le da a la palabra o al concepto de Mesoamérica. Que Mesoamérica se dice que, bueno, no se dice, es la región más importante en esta época porque es en donde se desarrollan las principales culturas. Y aparte de que es donde se desarrollan las principales culturas, aquí en esta zona la tierra es favorable para la agricultura, que eso fue lo que permitió que los sedentarios pasaran a ser nómadas, que ya se podían establecer en un lugar determinado, y al establecerse en un lugar determinado, permitió que las aldeas crecieran hasta formar imperios. Es por eso que esta zona fue muy importante, por su riqueza y su diversidad, bueno, su diversidad en cuestión ¿cómo se llama? De ecosistemas y de recursos naturales. Entonces eso permitió el crecimiento de estas culturas. Bueno, no recuerdo muy bien, pero bueno, aquí quise agregar el concepto y quién fue el que lo creó, porque no recuerdo dónde vi esa pregunta que sí decía, bueno, preguntaban que quién fue el que creó el concepto de Mesoamérica. Entonces, bueno, aquí nada más recordar el nombre de este personaje. Paul Kirchhoff en 1943. Bueno, estos son lo que conocemos como los horizontes culturales, que es la forma en la que se dividen la época prehispánica. Principalmente esta división, bueno, desde mi punto de vista, desde lo que yo entendí, tiene que ver con el surgimiento de algunas civilizaciones y de la forma en la que se organizaban. Por ejemplo, en la época preclásica o en la etapa preclásica, viene del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. En esta etapa se desarrolló la cultura olmeca, que algo de resaltar de los olmecas es que también se le conoce como la cultura madre, porque fue la primera cultura que se desarrolló en Mesoamérica y que ellos fueron el referente para otras civilizaciones. Por ejemplo, ellos hicieron popular el juego de la pelota.
que hoy en día, pues, bueno, hoy en día creo que es lo que más conocemos de la época prehispánica, porque el juego de la pelota, pues, se jugaba con la cadera en lugar de los pies como lo hacen hoy en día, ¿no? Aparte de que creo que se hacía con una pelota como de caucho. Entonces, bueno, ellos fueron los que lo popularizaron, ellos le dieron inicio. Y entre otras cosas, por ejemplo, desde los olmecas ya se tenía como el concepto de Quetzalcóatl. Algunos dioses ya venían incluso desde estas civilizaciones. Bueno, aquí surgen las primeras aldeas. Estas primeras aldeas es un conjunto de cientos de personas. Son grupos de personas muy pequeños y a partir de estas aldeas pues comienza a haber una organización. También algo muy importante porque yo decía, ¿por qué le decían culturas y no civilizaciones? Por ejemplo, si comparamos la historia de México con la historia universal, a nivel mundial, la primera civilización fue Mesopotamia y fue aproximadamente en el 3000 años antes de Cristo, o sea, unos 500 años antes. Pero, por ejemplo, a la par, la civilización china también se desarrolló por ahí de los 2500 antes de Cristo. Sin embargo, pues, por ejemplo, aquí no se le considera tal cual una civilización, sino nada más como una cultura, porque todavía no tenían como una forma política, ya como, pues, como bien estructurada, tampoco tenían como pues, principalmente como las fuentes económicas y políticas era lo que apenas estaba construyendo. Por eso nada más se les llama culturas, porque, bueno, la cultura implica, por ejemplo, las tradiciones, las formas de vivir el día a día, las creencias religiosas, incluso, pues, lo que tenían fe. Entonces, todo eso, pues, crea la cultura. Por ejemplo, incluso si comparamos, por ejemplo, culturas, no es lo mismo la cultura mexicana que la cultura de Estados Unidos. Al final, cada uno tiene sus propias formas de vivir cada día, ¿no? Por ejemplo, hay personas, bueno, no sé si en México, pero por ejemplo en Estados Unidos, por medio de las películas, he visto que rezan antes de comer, ¿no? Entonces, eso es algo cultural, es algo que tienen como tradición. En cambio, en nuestro país, pues no. Si acaso nada más al final se dice gracias a Dios. Bueno, en algunas casas lo he visto, ¿no? Pero bueno, entonces aquí surgen las primeras aldeas cuando apenas los grupos sociales como que están en crecimiento. Después en la época clásica o en la etapa clásica que va del año 2000 al año 900 después de Cristo, aquí ya surgen las primeras civilizaciones. O sea que la estructura política ya está más estructurada. Ya son organizaciones más complejas y las ciudades pueden ser de miles de personas. Aquí eran como de cientos de personas, aquí ya son de más de miles. En esta etapa tuvo su esplendor la civilización maya, que por ejemplo ellos pues fueron grandes astrónomos, entre otras cosas, pero principalmente en la astronomía. Por ejemplo, un dato que me sigue impactando es que ellos únicamente con la observación calcularon cuánto duraba la traslación del planeta. ¿Ustedes saben cuánto tarda la traslación? ¿Se acuerdan de ese dato? ¿Cuánto tiempo dura la traslación del planeta? Adelante, Jenny. ¿No te escuchas, Jenny? Con razón yo hablé y hablé, no. No, es cuando va en su órbita, Ajá, exactamente. entonces son los 365 días del año, porque en su Exactamente, ¿no? propio eje son 24 horas. Exacto. Bueno, de hecho, bueno, algo curioso es que supuestamente son 365 días, pero más tantas horas. Es por eso que a veces se le agrega un día más a febrero o se le quita, ¿no? Para poder hacer ese ajuste. Pero algo que me llama la atención es que los mayas hicieron el cálculo casi exacto, únicamente observando, a comparación de la NASA, que por ejemplo la NASA, pues a partir de tecnología, pues hizo el cálculo más exacto. Entonces se comparó
el cálculo que hicieron los mayas con el cálculo que hizo la NASA, y la diferencia es muy poquita, es mínima. Entonces imagínense cómo era el avance en conocimiento de esta civilización. Bueno, es lo que yo quisiera, es lo que puedo resaltar de esta parte. Por último, tenemos la parte o la etapa del posclásico, que el posclásico va del año 900 después de Cristo al año 1521 después de Cristo. Aquí en esta etapa tiene como principal característica que surgen los primeros imperios. Una diferencia entre civilización e imperio es que el imperio va a buscar expandir su dominio. Una civilización pueden vivir tranquilamente mientras ellos estén ahí organizados. Sin embargo, el imperio va a buscar siempre tener más control. Por ejemplo, aquí surge la cultura mexica, y los mexicas, pues, tuvieron, bueno, más bien, cobraban impuestos a las aldeas o a los pueblos que estaban cerca de ellos. Entonces, eso es lo que hace un imperio, bueno, dominar todo un territorio. Y entre más dominio, pues, generan más riquezas. Bueno, aquí lo más importante, más allá de recordar cuál es la característica de cada uno, lo más importante es saber que a estas tres etapas se les conoce como los horizontes culturales. Pero sí, en cada horizonte cultural, pues hay una cultura que lo representa. En la primera, los olmecas, en la clásica, los mayas, y en la posclásica, los mexicas. Bueno, y aquí quisiera resaltar que a los mexicas son confundidos con los aztecas, pero son distintos. ¿Ustedes han visto Pokémon? A ver, levante la mano quien sí ha visto Pokémon. ¿A poco, Irving, no has visto Pokémon? Bueno, pues fíjense que, bueno, si han visto Pokémon, entonces se podría decir que entonces que los mexicas son la evolución de, ¿cómo se llama? De los aztecas. Supuestamente los aztecas son los que estaban en el Aztlán, y los mexicas ya es el nombre que reciben una vez que ya están establecidos en el centro de la Ciudad de México. Pero bueno, ahorita vamos a platicar más a detalle sobre esta civilización, porque es muy importante para la historia de nuestro país. Bueno, vamos a avanzar, ¿va? Bueno, antes de avanzar, como les comentaba, lo más importante es resaltar cómo se les llama. Denme un segundito nada más rapidísimo. Listo. Como les comentaba, lo más importante es recordar qué civilización surge en cada etapa, bueno, en cada periodo, y cómo se le conoce. Sin embargo, en la siguiente imagen tengo una lista de cuáles son las culturas que se desarrollaron en cada periodo. En cada periodo. Y bueno, aquí les quiero pedir les quiero pedir una actividad. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder investigar. Vamos a investigar algo sobre alguna civilización, sobre algún dios o sobre algún gobernante de la época prehispánica, el que ustedes quieran. Entonces voy a dejar esta tabla aquí para que ustedes investiguen de lo que ustedes quieran. Lo más importante de lo que les voy a pedir que investiguen, vamos a dar 3 minutos únicamente, es que ustedes me lo pueden decir en una sola frase. No importa si el enunciado es de 3 palabras o de 30 palabras, lo importante es que se hacen leer. O sea, que ustedes lo que vayan a leer, de lo que investiguen, lo puedan decir con sus propias palabras, o incluso lo que pueden hacer es escribirlo aquí en el chat. Léanlo y después como que me lo cuentan, ¿va? Entonces, puede ser algún dios, la historia de algún dios, alguna deidad, o la historia de alguna cultura, incluso puede ser algo que tenga que ver con las ciudades de cada cultura, o lo que sea de la época, ¿va? Para que ahorita lo podamos platicar. Entonces, bueno, vamos a dar unos minutos
en lo que ustedes investigan algo, lo que sea, lo que sea. Entonces, rápido vamos a googlear lo que ustedes quieran, ya sea un dios, una cultura o un lugar que tenga que ver con la época prehispánica, que ahorita lo vamos a comparar con lo que yo les voy a explicar. Y nada más pónganme aquí en el chat qué fue lo que investigaron, solamente como el tema. Por ejemplo, yo voy a poder, si yo investigué un dios, le voy a poner Tezcatlipoca. O sea, para poder yo contemplar cuál es el tema que me van a platicar. Entonces, bueno, vayan investigando. Lo primero, bueno, lo que les llame la atención, denle una leída rápida y ahorita lo platicamos, ¿va? Entonces, 4:56, le continuamos. Pequeña pausa entonces. Hola, Blanche. Bueno, fue mi imaginación, creo que no entró. Bueno, falta un minuto, un minuto. ¿Listos y listas? Bueno, ya vi aquí que Jenny le puso que Teotihuacán, que May le puso que civilización y cultura maya. Las y los demás, ¿cómo van? Bueno, fíjense, la finalidad de esta actividad es que todos podamos contribuir y así enriquecer la plática del tema. Estaba pensando cómo explicar los temas y dije, no me quiero ver como el viejito que diga, hace mucho tiempo pasó esto. Dije, mejor vamos a, este, a platicar sobre lo que encontremos y comparamos información. Hola, Blanche, te comparto lo que estamos haciendo. Di tiempo para investigar sobre alguna cultura, algún dios o alguna de las zonas arqueológicas para que ahorita lo podamos platicar. Pero el reto es que ustedes lo puedan platicar con sus propias palabras, así sea con con 4 palabras o con 30, pero que ustedes lo traten de explicar. No te preocupes, Blanche. Lo importante es que ya estás aquí. Ok, está bien, Irving. Al rato checas el video de lo que te faltó. Ok, bueno, a los demás, ¿les dio chance de investigar algo?
Bueno, vamos a continuar. Si en este caso me faltó Mai, ¿no es cierto? Mai sí, Jenny también. Entonces nada más, Pau, ¿investigaste algo? Sí, profe. ¿De quién? Nada más para tenerlo presente. El gobernante de Zempoala, de acerca de los experimentos. ¿De los cuales, perdón? De los Tenapos. Ay. Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahorita se lo pongo. Bueno, ¿dónde leíste eso? En Wikipedia. Ah, ok. Ah, no, pero o sea, de aquí de la tabliza, ¿tomaste algo como referencia? Bueno, vamos a... Lupita, ¿tú estás, pudiste investigar algo, Lupita? Para ver si te voy a contemplar en las participaciones. ¿De qué investigaste, Lupita? De Huitzilopochtli, lo puso en el chat. Ah, Está. ok. Huitzilopochtli. Ah, perfecto. Pues bueno, ahora sí vamos a continuar. Bueno, ya una vez que ya tengo presente lo que ustedes investigaron, ahorita les doy la palabra cuando lleguemos a ese punto, ¿va? Pero antes una pequeña actividad. Bueno, a ver, vamos a unir con una línea una de las características con la etapa de la época prehispánica. Entonces, a ver, primero vamos a checar una leída. Deme un segundito para poder preparar. Bueno, ¿alguien ya vio alguna que se pueda unir? A ver, alguien que levante la mano de forma voluntaria o que Rafa sea el malo de la película y que nos diga quién. Ahora sí, mira, aquí tenemos la época preclásica, clásica y posclásica. Bueno, el periodo. Entonces, bueno, ¿qué frase corresponde a qué periodo? Bueno, la primera frase dice, la guerra va de la mano con la religión. Surgen los calendarios, la escritura y la astronomía. Después, domesticación de vegetales. Cohesión por medio del comercio. Exigían tributos en especie y se le tomaban como prisioneros. Dominada por los olmecas. Bueno, fíjense, ahorita les voy explicando un poquito más de estas frases, pero ¿alguna de ustedes tiene una idea de cuál va con cuál? Adelante, Jenny. Bueno, nos acaba de decir hace un momento que en el preclásico Ajá, dominaban los olmecas. exactamente. Sobre todo porque fue la cultura madre. Exactamente, del preclásico. Una característica del preclásico es que está dominada por los olmecas. Y bueno, de otro que me acuerdo es de cuando habló de los aztecas. Ajá. Ay, nada más que si no lo alcancé a anotar, pero creo que fue en el clásico. Y fue cuando surgen los calendarios, la escritura y la astronomía. Ajá, por ejemplo, bueno, no se los dije tal cual así, pero los mayas fueron los que iniciaron sobre el mundo del conocimiento. Entonces, una vez que ya, bueno, por ejemplo, se dice que antes, pues todo el tiempo tenían que estar en busca de alimentos o cuidarse para sobrevivir, y ya que fueron nómadas y se establecieron en un lugar fijo, pues tuvieron tiempo incluso pues para pensar. Ya tenían, pues ya habían hecho todas sus actividades, ya tenían un alimento seguro, tenían todas las necesidades básicas
cubiertas. Entonces, a partir de eso, pues ya comenzaron en el mundo del conocimiento. Entonces, sí, en el clásico surgen los calendarios, principalmente por los mayas. Esto es algo que comenzó por los mayas. Son dos de cada una. ¿Alguien más me puede decir otra que podamos unir? Por ejemplo, esta frase que dice, domesticación de vegetales. La domesticación quiere decir que pues lograron controlarla, ¿no? O sea que comenzaron a dominar la agricultura. ¿En qué etapa o en qué periodo se da la domesticación de los vegetales? O con el dominio de la agricultura. Bueno, ¿a quién eliges, Rafa? Vamos a preguntar ahora sí a Rafa que nos diga a quién le preguntamos. A esta Pau. Vamos contigo, Pau. ¿Cuál crees que sea? ¿En qué momento ocurrió la domesticación de los vegetales? ¿En el periodo preclásico, en el clásico o en el posclásico? ¿Tú qué opinas? En el preclásico, ¿no? Exactamente. Es en el preclásico porque en este periodo es cuando pasan de sedentarios a nómadas. Por eso surgen las primeras civilizaciones y entre ellas los olmecas. Entonces ellos logran la domesticación de los vegetales. Que algo curioso es que en Aridoamérica no se logró eso. La mayoría de las culturas de Aridoamérica eran sedentarias. Entonces, bueno, ya tenemos la preclásica completa. Entonces, bueno, en la época, bueno, aquí tenemos otras dos, miren, dice que la guerra va de la mano con la... En el posclásico, ¿no? ¿Cuál? En la guerra va de la mano de la religión. Exactamente. Hace rato les comentaba que en el posclásico surgen los mexicas y que es el periodo donde ya surgen los imperios, ¿no? Que los imperios pues buscaban el dominio de otras aldeas o de otros pueblos. Y esto pues era a través de la guerra. Me voy a ponerlos con otros colores para que se vean distintos. No se va a confundir esto, ¿va? Bueno, entonces, si son dos por cada una, esta de cohesión por medio del comercio, ¿con cuál creen que vaya? Adelante, Jenny. Es que creo que fue en el clásico. En el clásico. Sí, es donde están las primeras civilizaciones. Sí, exactamente. Fíjense que algo que me llama la atención Culturas, perdón, primeras culturas. ¿Cómo, perdón? Es que me equivoqué, dije primeras civilizaciones, pero no, son primeras culturas. Sí, exactamente. Pues entonces en el clásico se da la cohesión por medio del comercio. Realmente la mayoría de las culturas prehispánicas que se desarrollaron en Mesoamérica, todas tenían conocimiento de todas las civilizaciones y pueblos que estaban en esa zona. E incluso pues habían intercambios comerciales. Por ejemplo, también es una forma en la que se descubrió que sí había intercambios entre ellos, incluso intercambios culturales, es que cuando invadieron las ciudades de Yucatán, encontraron figuras como Tlaloc, y en Tenochtitlán, donde vivían los mexicas, encontraron otras figuras como Chacmol.
Entonces, entre ellos mismos intercambiaban como figuras, intercambiaban cosas. Entonces, todos tenían conocimiento de todas las aldeas o todas las civilizaciones que estaban en esa zona. Pero el comercio permitió que se diera esa unión. Incluso, por ejemplo, ahorita que hablemos de Teotihuacán, Teotihuacán fue un lugar donde llegaban miles de personas únicamente a la venta o al trueque principalmente de productos. Pues bueno, eso se dio principalmente en el clásico. Y bueno, en el posclásico, pues se da la exigencia de tributos, o sea que los mexicas cobraban impuestos, que estos impuestos, como antes no había tal cual una moneda, se usaban pues a través de especies. Esto quiere decir que podía ser con cosechas o con alimentos, estos impuestos que se pagaban. Y aparte, pues a los habitantes de esa aldea se tomaban como prisioneros. Y esos prisioneros pues eran sacrificados, los usaban para los rituales, para los dioses. Bueno, ya que identificamos las características de cada una, vamos a checar cuáles son las características generales de todas las culturas o de toda la etapa de la época prehispánica. Bueno, a partir de lo que ustedes investigaron, ¿alguien checó algo sobre las formas de gobernar? ¿O alguien encontró algo parecido sobre las formas de gobernar? Con referente a al que buscamos, Sí, sí, yo sí. Es que dice que la cultura, los teotihuacanos estaban divididos en dos clases sociales muy marcadas y eran los sacerdotes militares y los administradores, y eran ellos los que gobernaban y vivían en los palacios. El resto del pueblo se dedicaba a todas las actividades de comercio, agricultura y todas las tareas que había que hacer. exactamente. Bueno, sí, eso es muy importante. Fíjense que, aunque aquí vamos a separar ahorita las características políticas, sociales y económicas, realmente van de la mano. Pero bueno, en la forma de gobernar, todas las civilizaciones prehispánicas tenían un gobierno teocrático militar. Teocrático quiere decir que es como por fuerzas divinas. Supuestamente los gobernantes, que en este caso, pues, bueno, desde los mexicas se le llamaban tlatoanis, pero es un tipo como un tipo rey. Bueno, es un rey. Este rey o este gobernador, este gobernante, supuestamente era elegido por los dioses o era representante de los dioses. Se consideraban como que incluso tenían como algo divino, que incluso pues no se le podía mirar a los ojos porque tenía esta conexión con lo espiritual y los dioses. Entonces, rodeado de todo el mundo o de todas las personas que existían, solamente había una persona que tenía ese poder divino. Y al tener ese poder divino, pues tenía la facultad para gobernar. Pero aparte de tener la religión impregnada, aparte tenía que ser un buen guerrero. Es por eso que los principales gobernantes, aparte de estar apegados a la religión, también tenían que estar apegados a la guerra. Y bueno, aquí algo muy importante es que el cargo de los gobernantes también era hereditario. No siempre se heredaba, por ejemplo, a los hijos, pero se podía heredar a su familia directa. Puede ser a un hermano, pero siempre se quedaba el poder en una familia. Bueno, aquí lo más importante de recordar es que su ámbito político, su forma de gobierno era teocrático, que esto es como por fuerzas divinas, como que los dioses elegían a los gobernantes. Bueno, en el ámbito cultural, me gustaría que May nos platica, ¿no es cierto? ¿Quién me dijo que investigó un dios?
Así, Lupita, ¿nos puedes platicar sobre Huitzilopochtli? ¿Quién fue Huitzilopochtli? ¿Qué fue lo que tú investigaste, Lupita? Bueno, si gusta, Lupita, lo puedes escribir aquí en el chat, así como tú te acuerdes. ¿Quién fue Huitzilopochtli? Yo tengo un video muy bueno sobre Huitzilopochtli. Bueno, es una animación, pero está adaptado al lenguaje, o ¿cómo se podría decir? Al lenguaje moderno. ¿Qué onda, carnales? Bueno, espero no se haya mezclado el audio. Pero bueno, en el ámbito cultural, vamos a esperar ahorita a ver si Lupita nos puede platicar lo que ella encontró. Pero algo muy importante es que en la época prehispánica, la principal actividad que se realizaba era la agricultura, que eso fue lo que permitió también el desarrollo de todas las civilizaciones. Y eso aparte fue lo que permitió que se desarrollaran las primeras civilizaciones tal cual, ¿no? Que fue la domesticación de los vegetales y también obviamente de algunos animales domésticos. Pero también está lo que tenemos que resaltar es que ellos eran politeístas. Esto de politeístas quiere decir que creían en varios dioses. Por ejemplo, Tonantzin, que es la diosa madre, que también se le conoce como la Coatlicue, la madre tierra, Coyolxauhqui, que es la que está de este lado, que es la diosa lunar, Tlaloc, el dios de la lluvia, que también tiene que ver con la fertilidad, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, que también es hermano de Coyolxauhqui, hijo también de Coatlicue. Quetzalcóatl, hermano de Huitzilopochtli, y a él se le considera el dador de la vida, del agua y de la tierra. Y hay otros, ¿no? Que son solamente por mencionar algunos. También de forma rápida les quiero compartir este video que le va a estar muy bueno. Pues bueno, voy a silenciar mi micrófono para que lo puedan escuchar. ¿Qué onda, carnales? Pues hoy estoy aquí para contarles mi historia. La neta, mi vida fue muy difícil. Antes que yo naciera, mi jefecita, la diosa Coatlicue, ya tenía 400 hijos, ni los conejos. Cuando ellos se enteraron que mi mamacita estaba en varas dulces de mí porque le cayó una pluma del cielo, pues se enchilaron y entre todos decidieron que tenían que matarla, porque pues que es que la habían deshonrado. La que andaba más brava de todos era mi carnala la Coyol. Cuando mi carnala ya se iba a echar a mi jefecita, pues que nazco, y para defenderla que le corto la cholla a la Coyol, que aviento su cuerpo pa'l monte y la cabeza pa'l cielo. Desde ahí se veía que yo iba a ser requete peleonero, aunque le fue bien a la condenada porque terminó convertida en la luna, y mis hermanos, que no alcancé a matar porque le llegaron como mariquitas pa'l sur, terminaron convertidos en estrellas. Y pa' qué te choreo, al principio como que no era el dios más popular entre mi raza, pero cuando los mandé a buscar el águila que se estaba comiendo una víbora en el nopal, no, pues ahí comencé a tener un buen de followers, y hasta me codeaba con el Tlaloc, el Tezca y hasta con el creidito del Quetzalcóatl. Todos piensan que le sacábamos el corazón a la gente así nada más por culéis, pero la neta no. Como ya sabíamos que la vida es un ciclo y que algún día nos iba a cargar el payaso, para retrasar el fin del mundo usábamos la sangre de los guerreros, el líquido que nos da vida, algo así como cuando comemos moronga. Todavía me acuerdo cuando llegaron los españoles, dijeron que yo era el mismísimo Satanás, inventor de la guerra y que causó muchas muertes. Pero ¿qué van a saber esos gachupines si ellos causaron más muertes con su religión y sus cruces? Y aunque ahora ya ni se acuerdan de mí, como diría el Darth Vader, yo soy su padre.
Bueno, ahí andas, Lupita. Oye, Lupita, de lo que tú leíste, ¿se mencionó algo? ¿O qué fue lo que tú encontraste, Lupita? ¿Qué se mencionó de lo que tú encontraste? Aquí te leo, Lupita, claro. Esta historia que acaban de escuchar, de cómo fue que nació Huitzilopochtli, hace referencia a un fenómeno que se le conoce como el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es el día del año que hay menos luz solar. Supuestamente la luz solar, el solsticio de invierno, es de 9 horas aproximadamente. Entonces, supuestamente es el día más corto de todo el año. Y es por eso que, bueno, que supuestamente la Koyosowski lo que quería hacer es que no naciera de nuevo el sol, para que ella pudiera también reinar. Bueno, supuestamente, ¿no? Es como la metáfora. Pero bueno, al final, lo que tratan de explicar es, bueno, en este caso, pues, Huitzilopochtli se podría decir que representa el sol. Y es una metáfora de cómo, bueno, de que se creía de que en esos momentos posiblemente ya no iba a salir el sol nuevamente. Entonces, esta batalla que gana Huitzilopochtli tiene que ver con que nuevamente sale el sol de nuevo, ¿no? Y a partir de ahí, creo que comienzan a ser más largos los días. Pero bueno, ese es como el punto en el que el planeta Tierra se aleja más bueno, es más grande la distancia al sol. Aparte de que está más lejos del sol, el día dura menos que la noche. Y bueno, entonces esta historia que acaban de escuchar es la explicación de este fenómeno. ¿Ustedes se acuerdan en sus tipos de texto cómo se le llama a estas historias? ¿Que narran algo para explicar algo de la naturaleza? Porque al final es una historia, pero trata de explicar el solsticio de invierno, pero a través de dioses. Bueno, esto obviamente ya me cambié de materia, ¿verdad? Esto tiene que ver con español, pero ¿de qué tipo de texto se trata? Bueno, pero uno en particular es que los textos narrativos se clasifican en varios, porque incluso la historia es un texto narrativo. Exactamente, Descriptivo. Blanche. Bueno, descriptivo es que incluso el descriptivo se combina con todos, porque por ejemplo, cuando estamos leyendo un cuento, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que era ¿cómo se llama? En un lugar muy, muy, muy lejano, donde había tales cosas. Entonces, siempre en los textos, bueno, en los cuentos, te van a narrar primero dónde se desarrolla la historia, y para decirte dónde se desarrolla la historia, pues te describen. Pero aquí Blanche ya nos puso la respuesta. Este tipo de textos son mitos. La mitología o los mitos tienen que ver con la explicación de fenómenos naturales, pero con relación con dioses. Si la historia no trata de explicar nada, se llaman leyendas. Pero una leyenda no trata de explicar nada, solamente es una historia de algo que posiblemente pasó. Por ejemplo, la leyenda de que se confundió a Hernán Cortés con Quetzalcóatl. Eso es una leyenda, porque es algo que se cree, pero no trata de explicar algún fenómeno natural. Sin embargo, aquí sí. El nacimiento de Huitzilopochtli, pues trata de explicar el solsticio en invierno. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Es en el ámbito cultural, ¿no? En el ámbito cultural lo que hay que resaltar es que su religión era politeísta y que aparte su actividad principal era la agricultura. Eso es lo más principal, eso es lo más importante de esto. Ahora, en el ámbito social, pues ya nos dijo un poco Jenny, ¿no? Había dos clases. Esta pues estaba principalmente determinada por la división del trabajo y su origen étnico. Fíjense estos contrastes. Clase dirigente y la clase dominada. Se podría decir que se clasificaba en dos grandes grupos, la clase dirigente y la clase dominada. ¿Ustedes se acuerdan cómo se le llama o qué corriente teórica explica la lucha de clases?
Esto lo vimos en ciencias sociales, pero ¿cómo se le llama a esa corriente teórica que explican las luchas sociales? Por ejemplo, aquí, clase dirigente y clase dominada. Que tenía que ver con Karl Marx. Que decía que la historia misma era el resultado de la lucha de clases. La dominada contra los que dominan. En este caso, pues la dirigente con la dominada. ¿Quién se acuerda? Eso es muy importante, ¿eh? Espero no se les olviden todas las clases que ya hemos visto. Empieza con M. ¿Cuál crees que sea, Blanche? Adelante, Jenny. ¿No es de casualidad de los marxistas? ¿De Marx? Ajá, pero en específico se le llama materialismo histórico. Ujú, ok. Porque Karl Marx escribió eso, el materialismo histórico, y el materialismo histórico trata de explicar la historia a través de la lucha de clases. Pero no solamente era para recordarlo, ¿va? Bueno, entonces, bueno, el ámbito social o la sociedad de esta época, todas las culturas o todas las civilizaciones tenían esta misma estructura. Primero, el primer grupo estaba representado por los nobles, sacerdotes y guerreros, porque recuerden que la estructura política va de la mano a la religión con la actividad militar o con la milicia. Incluso el mismo gobernador era representante de los dioses, pero aparte también era guerrero. Entonces, ellos son los que administran a todo su territorio. Después, aunque son dos, los comerciantes estaban en medio, o sea que no eran ni dirigentes ni dominados. A veces eran parte de las dos, forman parte de las dos clases, porque obviamente, pues al ser comerciantes, pues tienen una adquisición, tienen algunos recursos que pueden intercambiar o que pueden tener personas trabajando para ellos. Sin embargo, pues bueno, obviamente la nobleza pues tiene que verse beneficiado también con esta producción. Entonces, ellos están en medio, los comerciantes están en medio. Después de ahí siguen los agricultores, artesanos y cazadores, que por ejemplo, no porque seas agricultor significa que ya vas a tener poder, porque posiblemente le trabajas a algún comerciante o a alguien más. Pues bueno, estas son las clases sociales, que si las comparamos incluso, por ejemplo, con las clases sociales de la edad, no, de la edad moderna o de la época medieval, es muy parecida. Pero bueno, entonces aquí nada más recordar que estaba dividida en tres grupos: nobles, sacerdotes y guerreros. El segundo grupo son los comerciantes y por último, agricultores, artesanos y cazadores, o sea, los trabajadores. Siempre los trabajadores estamos hasta abajo. Déjenme acuerdo qué más me escribieron aquí de lo que habían investigado. Ahora vamos a ver a detalle las características de algunos. Ya no leí tu comentario, Lupita, que Huitzilopochtli era el rey de los dioses y era el dios más poderoso. Como dice el video, que desde chiquito supo que era bueno para los madrazos, les dijo, ¿no? Los totonacas, dijo Pau, totonacas y Jenny Teotihuacán. Nada más para saber en dónde me voy a detener. Bueno, ahora vamos a ver algunas características de cada una de las civilizaciones. Miren, por ejemplo, los olmecas, como les comentaba, pues ellos surgen en el año 3000, sin embargo, hasta el año 2500, pues ya fue como tal cual una civilización ya más estable.
y pues bueno, se desarrollan hasta el año 400 antes de Cristo. Como les comentaba, pues se le considera la cultura madre, y también tenían un sistema teocrático, donde los gobernantes usaban el poder público por derecho divino, o sea que supuestamente tenían conexión con los dioses. Algo muy importante de resaltar es que los olmecas, sus centros políticos, o que hoy en día son zonas arqueológicas, es La Venta y Tres Zapotes, que principalmente están en lo que hoy conocemos como Veracruz. Entonces, Veracruz fue la zona donde se desarrollaron las culturas olmecas, bueno, la cultura olmeca. Los mayas. ¿Alguien investigó algo sobre los mayas? Por ahí creo que alguien escribió, ¿verdad? Alguien investigó sobre los mayas. ¿Quién investigó sobre los mayas que me pueda platicar algo sobre ellos? Yo, maestro. Adelante, Maya. Bueno, yo investigué sobre la cultura maya, Ajá, que fue una de las principales que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. ajá. Eso fue lo que investigué. Perfecto, con eso tenemos Maya. Sí, exactamente, de hecho es una civilización tan importante que hoy en día todavía existen estos grupos. Incluso, por ejemplo, aquí en la península, la lengua madre es el maya. Su segunda lengua ya es el español, pero principalmente las comunidades hablan maya. Bueno, aquí algo muy importante, como les comentaba, los mayas se desarrollan en la península, en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Algo de resaltar es que estas ciudades-estado quiere decir que cada ciudad tenía su propio gobernante. Entonces, aunque todos eran mayas, eran ciudades distintas y cada ciudad tenía su propio gobernante. Y bueno, aquí podemos resaltar templos importantes como Palenque, Uxmal, Chichen Itzá y Tikal, por mencionar algunos, porque también está Tulum, está no me acuerdo cuál es más. También está Exbalam, entre otros. Algo que también me llama la atención incluso es que, bueno, retomando un poco de las clases sociales, es que solamente la nobleza y los gobernantes podían estar hasta arriba de las pirámides. O sea, no todos podían subir hasta la cima. Bueno, otra civilización fueron los toltecas, que esta se desarrolló en los años 900 al 1150 después de Cristo. Ellos se establecen en el norte de la ciudad, lo que hoy actualmente es Hidalgo. Su religión era politeísta, sin embargo, todas las culturas eran politeístas. Pero ellos se caracterizaban porque eran comerciantes, artesanos y agricultores, algo que también hacían todas las culturas. Sin embargo, lo más representativo de las culturas son los atlantes, que son estas figuras que supuestamente eran como guardianes de su ciudad. Y pues la idea era como simular que tenían un ejército que estaba protegiendo y así alejar a los que quisieran invadirlos. Yo la verdad sí, nunca he ido a esta zona, pero quiero verlos en vivo, bueno, qué tan grandes son. Pero bueno, es lo más representativo de los toltecas. Y ahora sí, Jenny, ¿qué nos puedes platicar sobre Teotihuacán? De la cultura teotihuacana. Que quiere ir a las pirámides. Ahora en marzo, que viene la carga de energía, Sí, ¿no? va a estar buenísimo. Bueno, pues nada más aquí, que es de las principales culturas civilización precolombina, de las principales de Mesoamérica. Algo que destaca es que fue el primer centro urbano en el Valle de México, muy organizado socialmente. Destaca sus pirámides y palacios que al día de hoy aún existen. Y de ahí, ¿qué más? Algo que no haya dicho usted. Especialmente, su principal deidad era Quetzalcóatl, dios de la lluvia. Y ¿Cuántos escalones tiene la pirámide del Sol?
Hay No, que ir no, hasta allá para contarlos. ya iré y les cuento cuántos tiene el del sol y cuántos lo de la luna. Bueno, supuestamente lo que una vez leí es que la pirámide del Sol tiene 365 escalones, ¿no? Lo equivalente a los días Cada del día. año. Ajá, o sea que sí está diseñada de manera matemática. Y vean algo que dijo Jenny muy importante, que era centro urbano, o sea que era un lugar donde se juntaban personas de diferentes lugares. Era lo que les comentaba, que era principalmente un lugar para el comercio. Llegaban personas bueno, personas de muchas partes diferentes partes del continente. Imagínense, llegaron a habitar entre los 85,000 a los 200,000 habitantes. Muchísima gente en un solo lugar. Y bueno, esto pues permitió el intercambio cultural. Algo que hay que resaltar es que, por ejemplo, Teotihuacán, o la cultura teotihuacana, bueno, la civilización teotihuacana, nunca cruzó como palabras con los mexicas, ¿no? Por el tiempo, miren, o sea, ellos fueron hasta el 650 después de Cristo. Desaparecieron. Supuestamente una de las teorías del por qué se cree que desapareció esta civilización fue porque hubo un periodo de sequías que no les permitió continuar con la agricultura. Entonces tuvieron que irse a otro lado. Es una de las teorías que se dice del por qué se deshabitó ese lugar. Entonces, bueno, los mexicas cuando encontraron este lugar, ellos le llamaron la tierra de los dioses, porque se les hacía como sorprendente que algo así tan maravilloso y grande apareciera, o sea, porque no sabían que lo había construido. Entonces ellos dedujeron que era una creación de los dioses. Entonces era la ciudad de los dioses para los mexicas. Bueno, por último, los mexicas, que les comentaba que los mexicas se puede decir que es la evolución de los aztecas. Ellos principalmente bueno, los mexicas se desarrollan entre el año 1325 hasta el año 1521. Como les comentaba, pues ellos se originan de los aztecas, que llegan a lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Anteriormente se le conocía como la ciudad de Tenochtitlán. Y ya cuando llegaron a este lugar, ya se llamaron mexicas. También aquí les quiero compartir un pequeño video, porque fíjense, yo creo que esta explicación que les voy a mostrar es un documental que vi en Canal 22. Se los voy a mandar completo porque dura como 20 minutos, 25 minutos, pero solamente les quiero pasar la explicación del por qué el símbolo de nuestra bandera, o sea, por qué el águila devorando a la serpiente, que realmente no era lo que buscaban los aztecas, buscaban otro tipo de señal, solamente que ahí fue donde se manifestó, cuando el águila estaba devorando a la serpiente, pero no estaban buscando específicamente eso. Entonces, bueno, ahí les va el video, ¿verdad? Es entonces cuando ven la señal. Un águila se posa sobre un nopal devorando una serpiente. Es el lugar donde deben fundar México Tenochtitlan. Esta señal es una metáfora donde el águila que desciende corresponde al paso cenital del sol. Este fenómeno natural ocurre cuando la posición del astro es completamente vertical. Esto sucede únicamente 2 días al año, durante los cuales no se proyecta sombra lateral alguna al mediodía. El fenómeno solo es perceptible en las regiones situadas al sur del Trópico de Cáncer y al norte del Trópico de Capricornio. Más al norte y más al sur, el Sol nunca llega al cenit. La fecha difiere según la latitud, lo cual obedece a la inclinación de la Tierra. Así pues, el Sol ilumina a plomo distintas zonas del planeta en diferentes fechas. En la Ciudad de México, generalmente acontece el 16 de mayo y el 27 de julio, pero puede haber variación de un día según la oscilación solar. En ocasiones es el día 26, como corresponde a la fecha de la fundación de México Tenochtitlan.
El movimiento del doble paso cenital del Sol, medido desde el centro de la Ciudad de México, es la quinta parte de su recorrido en un año observado desde la Tierra. Esto es 73 por 5. Bueno, ¿ustedes vieron cuál era el motivo exacto? ¿Qué era lo que estaban persiguiendo? Supuestamente los aztecas tuvieron que caminar como 100 años, supuestamente, o fue el periodo que estuvieron en la búsqueda de esta señal, fue la señal que les mandó su dios Huitzilopochtli. Pero, ¿cuál fue la señal? Porque recuerden, no fue exactamente como que el águila devorando la serpiente, realmente qué fue lo que hizo que se establecieran en la Ciudad de México. Tomando en cuenta el video. Como un movimiento, ¿no? De la órbita, o sea, un lugar específico donde nos daba sombra, supuestamente, a cierta hora. Exactamente. Ajá, exactamente. A ese fonema se le conoce como el cenit, ¿no? Entonces el cenit, o sea, solamente en algunas épocas del año, estamos como de forma vertical en dirección al sol. Y es por eso que en ese momento, pues, no proyectó sombra alguna. En ese momento, pues, se dieron cuenta que allí era el momento, bueno, allí era el lugar adecuado para construir la nueva ciudad, en este caso, Tenochtitlán. Bueno, te les voy a platicar un poquito más de Tenochtitlán, porque realmente este es el conjunto de tres grupos sociales o de tres civilizaciones, que también se le conoció como la Triple Alianza. Por ejemplo, aquí ya había una civilización que era Texcoco, y no me acuerdo cuál era la otra, pero bueno, ahí hay una alianza de tres civilizaciones. Bueno, a ver si ustedes recuerdan lo principal. ¿Cómo se le llama a cada zona? ¿Cómo se le llama a la zona 1? Donde es una zona con vegetación, pero rodeada de desierto. Adelante, Jenny. Es la del norte, norte es Oasiamérica, luego, Oasis, ajá. Oasis luego América. la 2 es Aridoamérica y en la 3, Mesoamérica. Exactamente, recordando que Mesoamérica es la más importante. Bueno, la siguiente va a ser una tarea que va a ser escribir, en cada uno en este mapa hay 3 números, bueno, 4 en total. Hay que escribir qué cultura se desarrolló donde está cada número. Lo puse al lado de la figura como representativa de esa cultura. Y aparte de escribir qué cultura se desarrolló en esa zona, también hay que escribir cuáles fueron sus templos o lo que hoy en día que conocemos como ruinas o zonas arqueológicas. Entonces, ¿cómo se llama esa zona donde se desarrolló y qué hay o qué dejaron? Por ejemplo, en esta zona, que es como la zona de Oaxaca, se desarrolló la cultura zapoteca y ahí es donde, y bueno, la ciudad o el templo que hoy todavía existe es Monte Albán. Oye, ya no me acordaba, Pau, ¿tú qué fue lo que investigaste? Porque no la mencioné. Ay, de los, totonacas, Totonacas, ¿qué fue lo que encontraste de los totonacas? pues que es una de las culturas de Mesoamérica. Uh-huh. Posee reconocimiento como una lengua nacional conforme a la Ley General de Derechos Lingüísticos a los pueblos indígenas.
y que se ubica también en Veracruz. Órale. O sea que es Población cultural, Estado Veracruz. En el país existen 213,380 habitantes con lengua totonaca. O sea que es una civilización que sigue hasta nuestras fechas. Sí, todavía. Pues muchas gracias por tu aportación de los totonacas. Bueno, no lo incluí. Bueno, nada más incluí a las que se consideran como las más representativas de la época prehispánica, ¿va? Bueno, entonces queda esa como tarea. Ahí ya me pasé a lo que les quería preguntar. Bueno, vamos a resaltar lo más importante del tema. Las características de la época prehispánica, lo más importante. ¿Cómo era la religión? Dime, Jenny. ¿Cómo era la religión? Bueno, su religión bueno, ellos creían en diferentes deidades, pero ¿cómo se le llama cuando creen en diferentes deidades o diferentes dioses? Politeístas. Politeísta, exactamente. Entonces, su religión era politeísta. ¿Cómo era su forma de gobierno? Tomando en cuenta que supuestamente eran portavoz de un ser superior, o sea, que eran elegidos por los dioses. Que acuérdense del de las ardillitas, suena como a Teodoro. Pues, ¿cuál será la forma de gobierno? ¿Nadie? ¿Cuál sería Blanche? Ahora no te he preguntado nada, Blanche, pero ¿cuál crees que sea la forma de gobierno? ¿Cómo se le llama esta forma de gobierno que se le denomina cuando son como elegidos por fuerza divina, por poder divino? Bueno, híjoles, Mike. Le iba a decir a Mike que me dijera antes de irse la respuesta. ¿Nadie se acuerda cómo se le llama? Acuérdense que rima con Teodoro. Ánimo, Blanche. ¿Cuál sería? Pau, ¿tú te acuerdas cuál es? Adelante, Jenny. Es el teocrático. Exactamente. Estas sí ya son preguntas de examen, ¿eh? Es muy importante recordar estas características. Su religión, politeísta, todos eran politeístas. Su forma de gobierno, teocrático. Eran por fuerzas divinas y militares. ¿Y cuál fue la base de su economía? La agricultura. Exactamente. Eso también es un punto importante, que también lo preguntan en los exámenes. Y por último, pues las clases sociales, gobernantes, nobleza, comerciantes, plebeyos y esclavos. Porque, bueno, la esclavitud es algo que se practicaba como de forma cotidiana. Era normal, ¿no? Incluso en los españoles, ¿no? Antes era, en todos los lados era normal la esclavitud. Pero bueno, de aquí vamos a pasarnos a la caída del Imperio Mexica. Esto se los voy a explicar de manera muy breve, sobre todo porque no preguntan mucho, sobre todo nada más preguntan quién fue el que lo logró. Entonces, bueno, esa era una pregunta del que tuvimos al principio, y quien lo logró pues fue Hernán Cortés. Pero esta es una línea del tiempo de cómo ocurrió la caída del Imperio Mexica. Como les comentaba hace rato, todo inició a partir de la llegada de los mexicas a lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, ¿no? Que después se llamó Tenochtitlán. Esta triple alianza fue con la civilización de Tacuba, perdón, y de Texcoco. Entonces, entre ellos tres hacen una nueva alianza para poder así cobrar impuestos o tributos a otras aldeas. Porque antes los mexicas también estaban doblegados por impuestos. Ellos también tenían que pagar tributos a otras aldeas,
o a otros grupos, a otros pueblos. Pero ya una vez que se unen a esta alianza, ya no pagan, ahora ellos también lo cobran. Bueno, ese fue un punto importante, porque pues al tener esta alianza, se gana de enemigo a muchos pueblos que están a su alrededor, por estas injusticias, bueno, por estos cobros, y porque se tomaban como prisioneros a sus habitantes. Después, pues viene la llegada de Cristóbal Colón, porque, bueno, que algo que quisiera resaltar y que me gusta resaltar, es que Cristóbal Colón llega porque le propone a los reyes de España un negocio, y este negocio era la venta de esclavos, o sea que los indígenas se iban a vender como esclavos, y esa fue la forma en que Cristóbal Colón logró convencer que, que la corona española pues pagara sus viajes. Bueno, entonces la primera vez que llegó fue el 12 de octubre de 1492. El primer lugar que llegó fue a Cuba, sin embargo nunca pisó tierras mexicanas. Hicieron algunas expediciones, pero nunca pisó nuestro país. Bueno, de ahí llega Hernán Cortés en 1519. Aquí algo muy importante es que él se adelanta al gobernador de Cuba, porque el gobernador de Cuba quería impedir que Hernán Cortés llegara porque se entera que él tenía otros objetivos de los que él planeaba. Pero entonces Hernán Cortés se adelanta y después manda una carta a los reyes de España para pedir la autorización que se le fue a otorgar para que él hiciera esas expediciones. Entonces él comenzó a explorar o como a dominar territorios, principalmente, primero llegó a Yucatán por los mayas. Ahí con los mayas le dieron como tributo, bueno, en una batalla la pierden los mayas y como tributo le dan un grupo de mujeres. Entre ese grupo de mujeres va la Malinche o Malinali, que después se convirtió en la esposa de Hernán Cortés. Pero también en esa misma batalla o en ese mismo lugar encuentra a un español que era un náufrago. Unos años antes había llegado un barco con un barco que naufragó y fueron tomados como esclavos a los sobrevivientes. Algunos de ellos se los comieron, pero los indígenas se enfermaron. Bueno, los mayas se enfermaron porque la carne estaba pues ya un poco enferma o estaban cuando estaba dañada. Entonces esto les causó daños y por eso los trataron como esclavos. Y después los dejaron libres para que fuera así como que su suerte. Sin embargo, pues Hernán Cortés rescata a Jerónimo de Aguilar, que Jerónimo de Aguilar conocía la lengua maya, y entonces esta Malinche o Malinali traducía el náhuatl, lo traducía a maya, y el maya lo traducía al español para Hernán Cortés. Entonces, bueno, a partir de esa batalla, pues se lleva a dos aliados, Malinali y Jerónimo de Aguilar. Aunque también hay que resaltar que había otro náufrago que se llama Gonzalo de Guerrero, pero que él se volvió parte del ejército de los guerreros mayas, que incluso tuvo un poder, tuvo una figura importante, que se casó con la hija del gobernante de aquel momento. O sea, fue tanto la contribución en estrategias militares que se le dio ese cargo y se le dio ese papel importante. Entonces Hernán Cortés incluso le dijo, oye, ¿por qué no te regresas a España? Y entonces Gonzalo Guerrero le dijo que ya no era semejante a los españoles y que el llegar así, o llegar como él ya estaba, porque ya tenía perforaciones en las orejas, el pelo largo, vestía ya con taparrabo, entonces pues ya no estaba hecho a la semejanza de los españoles y que entonces él consideraba que no iba a ser bien recibido, ¿no? Entonces él prefirió, bueno, aparte de que ya tenía su familia, él prefirió quedarse con los mayas y luchó hasta el último momento. Entonces él siempre estuvo del lado de los mayas, aunque era español. Bueno, ya después de todo eso, hay otros factores que ahorita les voy a mostrar en otra imagen. Quisiera resaltar que cuando llega Hernán Cortés, el primer gobernador de Tenochtitlán era Moctezuma. Él quiso hacer una alianza, dijo, bueno, Hernán Cortés es muy poderoso porque ya habían escuchado de él. Como les comentaba, la confusión de Hernán Cortés con Quetzalcóatl solamente es una leyenda que se cree que solamente la destruyeron los españoles. Ningún indígena dijo esta leyenda, solamente los españoles dijeron que supuestamente los habían confundido, pero solamente es como si fuera un chisme, realmente dicen que no sucedió así.
Sin embargo, bueno, Moctezuma pues vio como la oportunidad de tener un aliado muy importante y entonces ya había mandado a otras personas como para darles un tributo para que ya no llegaran. O sea, como que te doy esto de regalo, pero ya vete, ¿no? Algo así fue. Sin embargo, pues bueno, los españoles al ver que tenían riquezas, en lugar del desinterés que buscó Moctezuma, pues provocó más interés por las riquezas que tenían ellos, sobre todo en metales. Pero bueno, el momento que llega Hernán Cortés, los pobladores de Tenochtitlán se dieron cuenta que estaba dándole una buena recibida a Hernán Cortés, y una de las teorías que se tiene de la muerte de Moctezuma es que los mismos ciudadanos le aventaron piedras y una de esas piedras lo mató. Y bueno, ellos le aventaron piedras porque estaban inconformes que había dejado entrar a los españoles con esta finalidad de hacer una alianza con ellos. Bueno, en su lugar queda Cuitláhuac. Sin embargo, Cuitláhuac muere de una enfermedad. En su lugar queda Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc fue tomado como prisionero y que, bueno, de ahí viene la leyenda de que se le quemaron los pies, que fue una forma de tortura para que él dijera dónde estaban todas sus riquezas escondidas. Sin embargo, pues él nunca habló, él nunca dijo lo que Hernán Cortés quería. Bueno, voy a resaltar cuáles fueron los puntos importantes de la caída del Imperio Mexica. Esta es una pregunta de examen. Un factor importante que influyó la caída del Imperio Mexica fue la alianza con los tlaxcaltecas. Ay, espérame, lo voy a poner acá de este lado para que tenga movilidad la imagen. Miren, por ejemplo, aquí, ahorita se va a mover esta imagen. Aquí estaba México Tenochtitlán. Los Tlaxcala o los tlaxcaltecas estaban en esta zona, pero en esta zona también como que había ciudades-estado. Había como 4 gobernantes principales. Entonces, los españoles estuvieron como a la espera de ver la reacción de los tlaxcaltecas porque primero se enfrentaron. Hubo varios enfrentamientos y en estos enfrentamientos pues hubo, perdieron los tlaxcaltecas y entonces con la finalidad de hacer alianza y de mantener como la paz, los tlaxcaltecas pues se dijeron que iban a apoyar a los españoles, sobre todo porque también Hernán Cortés se dio cuenta que había una rivalidad con los mexicas. Entonces, esa rivalidad la aprovechó para poder así decirles que entonces juntos iban a poder derrotar a su imperio. Entonces, bueno, hubo una alianza que eso fue un factor muy importante que influyó a la caída. Sin embargo, no fue el único. Otro factor fue la epidemia de viruela, que fue lo que les comentaba, el motivo por el cual murió Cuitláhuac, ¿no? Él murió de esa enfermedad. Esta enfermedad fue traída por los españoles. Sin embargo, pues ellos tenían más resistencia a este virus. Pero los indígenas, al ser una enfermedad nueva, pues no tenían la misma, ¿cómo se podría decir? La misma capacidad de poder sobrevivir. Entonces, esta enfermedad terminó casi con el 60% de la población indígena y por lo tanto, pues permitió que se redujera el número de habitantes de Tenochtitlán. Otro factor que dicen que tampoco fue tan importante es que los españoles pues llegaron con caballos y armas de fuego, o sea que sí podían atacar como a distancia. Sin embargo, algunos historiadores dicen que las armas de fuego no eran de buena calidad, que eran un poco chafas. Entonces no se considera que fue un factor importante, sin embargo, sí es una diferencia. Y el punto más importante es que hubo un plan estratégico para la llegada en balsas, porque, como ustedes saben, Tenochtitlán, una de sus principales características es que se construyó arriba de un lago. Y entonces sus formas de cultivo eran por medio de chinampas, que son como, bueno, aquí se puede como observar cómo están rodeadas de un lago. Entonces las chinampas permitía tener canales y que de esa forma se pudiera regar los cultivos. Entonces, como solamente había unas entradas principales, la estrategia fue llegar por balsas y así poder llegar por todos lados. Porque, bueno, la primera vez que llegó Hernán Cortés, que fue lo que conocemos como el árbol de la noche triste,
que fue el lugar donde supuestamente lloró Hernán Cortés por haber perdido la batalla, la primera batalla. Hoy en día se le conoce como el árbol de la noche victoriosa, porque recuerden que todo depende de quién la cuenta. Entonces, bueno, obviamente, pues ya en otros enfrentamientos, pues él, a través de esos enfrentamientos, pues ya plantea esta estrategia para poder lograr invadirlo. Y bueno, y así fue como lo lograron hacer. Es por eso que el periodo de la caída del Imperio Mexica, pues sí tiene todo un proceso, ¿no? O sea, prácticamente fue como 3 años, ¿no? Del 519 al 1521. No es cierto, 2, ¿verdad? Ya estoy contando de más. Bueno, por último, les voy a mencionar únicamente como de forma breve en estos 2 últimos minutos que nos quedan, qué fue lo que pasó después de la caída del Imperio Mexica. A este periodo se le conoce como virreinato, sobre todo por la forma de gobierno que se estableció en aquel momento. Pero también se le llama época colonial o novohispana, como hace referencia como a la Nueva España, que fue el nombre que se le dio a nuestro país. O sea, antes de llamarse México, se llamó Nueva España, que fue el nombre que le propuso Hernán Cortés a los reyes de España y ellos lo aceptaron. Bueno, algo que quisiera resaltar de la Nueva España fue esta figura del virrey, que es este personaje, fue el primer virrey. Pero bueno, algo que también quisiera resaltar fue qué pasó con nosotros, porque bueno, nosotros ya teníamos unas creencias, éramos politeístas. Aparte ya teníamos un sistema de agricultura. Por ejemplo, los indígenas principalmente cosechaban maíz, frijol y chile. Sin embargo, los españoles trajeron con ellos la carne de res, la carne de puerco y el pollo. Pero aparte cultivaban arroz y trigo. Por ejemplo, nosotros nos alimentaba, bueno, los mexicas principalmente, pues era la tortilla, y los españoles pues trajeron el pan. ¿Ustedes de qué equipo son? ¿Equipo tortilla o equipo pan? ¿De qué equipo serían? ¿Indígena o Tortilla. Dice Blanche que de las dos. Bueno, fíjense que al ser parte de las dos, porque al final no podemos evitar que las dos cosas son ricas, ¿no? Yo, por ejemplo, el espagueti no me gusta con tortillas, ahí sí con un pancito, ¿verdad? Hay cosas como que van mejor con el pan y otras cosas que van mejor con las tortillas. Por ejemplo, ni modo que te comas unos chilaquiles con tortillas, ¿verdad? Pues ahí mejor con un pancito. Entonces, bueno, a esta combinación se le llama mestizaje. Sin embargo, en la religión se le llama sincretismo. El sincretismo es la combinación de diferentes creencias. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de cómo fue la combinación. Por ejemplo, esta figura que ven aquí es la Coatlicue, que es la madre tierra. Y pues bueno, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, es hijo de la Coatlicue, que ahora, bueno, por ejemplo, desde la religión cristiana o desde la religión católica, la Virgen de Guadalupe, pues es la madre del niño Dios. Bueno, no sé si es la madre del niño Dios, pero bueno, es la representación de la que antes era la Coatlicue. Pero fíjense que aparte, el nacimiento del niño Dios tiene una Jenny similitud levantó la mano, Oscar. de Huitzilopochtli. Perdóname, ¿quién levantó la mano? Adelante, Johnny. Perdón, nada más como así comentario y sin crear distracción de polémica. Fui a un retiro, ay, ¿cómo se le llama? Bueno, fui a un lugar que se llama Amatlán de Quetzalcóatl en Morelos. No sé si alguien ya haya escuchado. Y bueno, yo uso medicina ancestral. Y lo que nos han enseñado es de que eso de que éramos politeístas es de alguna manera como cierta mentira, que porque lo único que existía eran deidad femenina y deidad masculina. Y de ahí se derivan todos los nombres para ambos,
pero en realidad eran deidad masculina y femenina. Ahorita que dijo ¿cómo dijo de la deidad femenina? ¿Cómo su nombre? La Coatlicue, la madre tierra, la madre Ujú. tierra. Ajá, Ajá. era la principal, era la Algo que princesa. supuestamente, fíjate que acabo de ver también, bueno, en estos días vi un video que dice que nosotros no tenemos, bueno, en las lenguas indígenas no hay un concepto tal cual como Dios. Entonces, bueno, el concepto de Dios como un ser supremo fue como insertado con la lengua española. Sin embargo, estas deidades supuestamente representan más que nada conceptos, o es una simbolización de algo, como una metáfora con una imagen. Porque bueno, antes a la falta de un lenguaje como esto, en lugar de letras, pues eran símbolos, y estos símbolos pues representan conceptos. Pero bueno, ustedes, bueno, ahorita hace rato les pasé el video de Huitzilopochtli, que representa el nacimiento de un nuevo sol. Fíjense que Huitzilopochtli nace un 21 de diciembre, que también tiene que ver más o menos como con la llegada del niño Dios. Entonces, aunque son de culturas y religiones diferentes, tienen similitudes muy parecidas. Entonces, a partir de esas similitudes, los españoles la aprovecharon para que así los indígenas se apropiaran de la cultura cristiana. Bueno, que ya es más catolicismo porque son diferentes santos, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que el sincretismo es la combinación de ambas. Por ejemplo, el Día de Muertos también es la combinación de creencias prehispánicas con festividades cristianas de los españoles. Por ejemplo, en España se celebra el Día de Todos los Santos y aquí el Día de Muertos, que tienen que ver también como con ideologías muy parecidas. Pero bueno, ese es el sincretismo. Y algo que también mencionó ahorita Jenny, que también me llama mucho la atención, es que, por ejemplo, la ciencia de antes tenía que ver con el estudio de las hierbas y las plantas medicinales, que se le llamaba la herbolaria, y un beneficio de la herbolaria es que no dañan a los órganos. Por ejemplo, la mayoría de los medicamentos que consumimos hoy en día, todos tienen algún efecto secundario. Por ejemplo, ¿cómo se llama la que es para el dolor de cabeza? Ya se me fue el que ¿El es para el dolor paracetamol? no, hay otra que es para el dolor de cabeza, creo que Aspirina. ¿La ándale, cafeína? esa mera, esa mera. Supuestamente la cafeaspirina y la aspirina, pues a la larga, pueden provocar piedras en los riñones. Entonces al final, pues tiene consecuencias. Que también hay medicamentos que, por ejemplo, si que te lo tienes que comer con algún alimento, o tomar con algún alimento, porque si no, pues puede dañar a tu flora intestinal o algo así. Entonces, bueno, es una ventaja de las plantas medicinales que en este caso, pues, supuestamente no dañan a los órganos. Bueno, pero algo muy importante con esto mismo que les comento del sincretismo, que es una combinación de ambas, tanto de la cultura, tanto de los indígenas como de los españoles, es que hoy en día también gozamos de algunas palabras. Por ejemplo, del idioma español se agregan infinidad de palabras del náhuatl, ¿no? Por ejemplo, tianguis. Tianguis viene de tianguistli, que es como lo que conocemos como mercado, ¿no? Un lugar donde hay comercio. También aguacate, chocolate, tlacoyo creo que también. Entonces hay muchas palabras que se incorporan al español, pero que son de origen indígena. Entonces, bueno, todo esto pues tiene que ver con el sincretismo, o sea, la combinación de ambas. Pero obviamente pues una tiene mayor dominio sobre la otra, porque incluso se castigaba a las personas que todavía, pues como que daban, como, ¿cómo se le llama? Como que hacían tributos y oraciones a dioses prehispánicos, eran castigados si hablaban sus lenguas y si seguían adorando a sus dioses, bueno, a las deidades. Bueno, la última diapositiva ya para irnos y la siguiente, y ya mañana le continuamos. Bueno, esto me lo iba a brincar tantito. Bueno, esta es una línea del tiempo de cómo inicia la época colonial, que se le llama colonial porque una colonia es un grupo de personas que se establece en otro territorio, pero con las mismas estructuras sociales, políticas y económicas.
Entonces, bueno, esta época colonial inicia, bueno, a partir de la caída del Imperio Mexica con Hernán Cortés. Entonces, Hernán Cortés funda el primer ayuntamiento. En este caso, pues era como como un punto, pues para poder, para el comercio también principalmente, pero en Veracruz pone un puerto que le permitía, pues, tener una conexión con España. Pero a partir de ahí, bueno, desde ahí gobernaba todo el territorio. Bueno, lo que había en ese momento. Sin embargo, a estos líderes que gobernaban cierto territorio, no se le llamaban como reyes, porque todavía no había figura del rey, pero tampoco existía todavía la figura del virrey. Entonces, en aquel momento se le llamaron capitán general, que en este caso solamente existían tres capitanes, uno en Cuba, uno en Guatemala y otro en Yucatán. Bueno, pero el primer capitán general fue Hernán Cortés. Y bueno, él se autonombró capitán general, que era un tipo de virrey. Después, la siguiente figura pública o política fueron las audiencias. Porque, bueno, después de un periodo ya de la conquista, el rey de España se dio cuenta que, pues, que no había como muchos avances. Se dieron cuenta que tenían que administrar estas tierras. Entonces, pues, vinieron como a observar qué estaba sucediendo aquí. Entonces, bueno, la primera audiencia fue a cargo de Nuño Beltrán de Guzmán. Entonces, en esta audiencia se dieron cuenta que los españoles se estaban aprovechando mucho de los indígenas, que había mucho abuso de poder. Entonces, en 1531 se da la segunda auditoría a cargo de Sebastián Ramírez de Fuenel y como oyente Vasco de Quiroga. Y bueno, y a partir de estas audiencias, junto con el Consejo de Indias y el rey de España, bueno, Carlos V, que en aquel momento era el rey de España, nombran como primer virrey a Antonio de Mendoza y Pacheco. Entonces, bueno, lo nombran como rey porque se dan cuenta que tiene que existir una figura que administre las finanzas de esta nueva tierra, de este nuevo mundo. Bueno, aquí puse el nombre, el chocolate, porque así se llamaba el rey de aquel momento. O sea, cuando se dio la época colonial, el rey de aquel momento era Carlos V. Y Carlos V, junto con el Consejo de Indias, fue el que, bueno, nombraron como primer virrey a Antonio Mendoza de Pacheco, que esto sí es pregunta de examen. Un dato muy importante es recordar quién fue el primer virrey y quién fue el último. Pero el primer virrey fue Carlos V. No, perdón, fue Antonio de Mendoza. Por eso aquí les puse, ¿quién es Antonio de Mendoza? Pues bueno, Antonio de Mendoza fue el primer virrey de la Nueva España, que solamente fue virrey de 1535, cuando finalizó la segunda auditoría, al 1550. Y dejó de ser virrey porque tuvo problemas de salud. Después, bueno, otro punto importante, algo muy importante que hizo Antonio de Mendoza fue que fundó varias instituciones educativas, aunque principalmente se enseñaban cosas sobre la religión. También hizo el primer censo en el continente, o sea, hizo un conteo de cuántos indígenas había en el territorio que ellos gobernaban. Hizo un reglamento para la recaudación de impuestos, o sea, creó como las primeras leyes. También hizo el descubrimiento de nuevas tierras. Por ejemplo, comenzaron como en la búsqueda de nuevos territorios donde cosechar. Por ejemplo, después de dominar Tenochtitlán, se fueron para el norte. Entre ellos surgió después Puebla, creo que Michoacán y Monterrey. Fueron como otros estados que se fueron como dominando. Bueno, creando más que nada. Hay una expansión de la agricultura con Antonio de Mendoza. También él crea caminos y puentes para poder tener conexión con otras zonas. Y él funda la Casa de la Moneda, porque antes pues no había tal cual una moneda. La forma bueno, antes el comercio era por medio de trueque, pero también usaban el cacao como una representación de moneda. Pero pues aquí los metales, ¿cómo se le llama esto? A través, bueno, con herramienta, las moldeaban
para ser usadas como monedas. Entonces, la Casa de la Moneda era un lugar para crear monedas. Entonces, bueno, esto fue lo que hizo Antonio de Mendoza. Bueno, y hasta aquí le dejamos el día de hoy. Y esta plática de la época colonial la continuamos mañana. ¿Les parece bien? Pero puntos importantes de la época colonial. ¿Quién fue el primer virrey? En este caso, Antonio de Mendoza. Y las formas, bueno, los organismos políticos que vamos a retomar la siguiente clase, que por ejemplo aquí solamente mencioné al Consejo de Indias. Pero bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda que les haya surgido? ¿Algún dato que quieran mencionar sobre lo platicado que consideren que me faltó decir? ¿O todo bien? Pues creo que todo bien por ahorita, ya cuando nos toque el examen, a ver. Pues ya vamos al día de la evaluación a ver qué tal nos va. Pero bueno, ahí traté de resaltar los puntos más importantes.